Definir qué es la vida es difícil, sin embargo, para los biólogos es fundamental. La biología es el estudio de la vida y si la vida no se define, ¿qué se estudia? Todos los organismos vivos, por muy diversos que seamos, nos podemos distinguir de la materia inerte. Según la biología, la materia está viva cuando es capaz de responder a estímulos, se adapta de manera que a lo largo del tiempo la vida evoluciona, se reproduce generando en este proceso nuevos seres vivos, crece y es capaz de mantener un ambiente interno estable. Esto mediante el intercambio de energía con el medio, es decir, estamos vivos por 6 características: irritabilidad, adaptación, reproducción, crecimiento, homeostasis y metabolismo. Además de estas 6 características, según la teoría celular, estamos vivos porque estamos formados de células. Las células se descubrieron en 1665 por Robert Hooke. Esto sucedió mientras Hooke observaba bajo el microscopio un corte de corcho y notó que había estructuras que parecían celdas. Si bien Hooke no demostró que estas celdas son las unidades funcionales de la vida, sí se le reconoce el descubrimiento de las células. 15 años después, Anton van Leeuwenhoek descubrió los microorganismos. Leeuwenhoek no compartió el método de elaboración de sus microscopios, de manera que la resolución y aumento para retomar los estudios en lo que hoy conocemos como biología celular se retomó hasta 100 años después. A partir de 1824 comenzaron a descubrirse y describirse un gran número de organelos y subestructuras celulares, gracias al microscopio. En este año, H. du Trochet postuló que plantas y animales están formados por células. En 1831, Robert Brown reconoce el núcleo celular. En 1839 se acuñó el término protoplasma. En 1888 se descubrió el centriolo y en 1890 las mitocondrias. En 1898 el aparato de Golgi y en 1952 los lisosomas. A mediados del siglo XIX, bajo el contexto del estudio de las células, era inevitable una revolución en el pensamiento científico de la época. Si las células cuentan con las 6 características que definen la vida, entonces están vivas. Por tanto, se definen como la unidad básica de la vida y surge la teoría celular. Esta teoría consta de 4 postulados. 1. Todos los seres vivos estamos compuestos por células, ya sea de muchas o de una sola. 2. Los seres vivos no surgen por generación espontánea. Todos los seres vivos comienzan su vida siendo una única célula que procede de otra célula preexistente. 3. La célula es la unidad fisiológica de la vida, por lo que todas las funciones vitales ocurren en el interior de esta o en su entorno inmediato. 4. La información genética se hereda porque cada célula la pasa a su célula hija. Por tanto, cada célula contiene su información genética completa. A pesar de la enorme diversidad de seres vivos y lo diferentes que parecemos ser, la verdad es que en el interior, en lo más pequeño de nosotros, no somos tan diferentes. Todas las células están hechas de las mismas moléculas químicas, y estas moléculas participan en los mismos tipos de reacciones químicas. La información genética en todas las células está contenida en el ADN. El ADN conserva el mismo código en todas las células y además, para traducir la información, todas generan RNA mensajero, que van a los ribosomas y son traducidos con el mismo código de aminoácidos. Aún con estas similitudes que no pueden pasar desapercibidas, hay diferencias notorias entre tipos celulares. Por evolución y a lo largo del tiempo, las células se han diversificado. En 1925, Edward Chatton, en su publicación titulada Pansporella Perplexa, Reflexiones sobre la biología y filogenia de los protozoos, acuñó los términos de procariontes y eucariontes, haciendo distinción, por primera vez, entre células sin núcleo y con núcleo. Las células procariotas fueron las primeras en existir en la Tierra, desde hace más de 3.500 millones de años. Estos organismos unicelulares anucleados han prosperado en el planeta y a lo largo del tiempo han moldeado las condiciones atmosféricas. La atmósfera de la Tierra primitiva era reductora, sin oxígeno. Cuando estos organismos surgen y son capaces de realizar la fotosíntesis, la atmósfera comienza a cambiar a oxidante, es decir, la presencia de oxígeno atmosférico aumentó de manera significativa.
fueron los únicos seres vivos en la Tierra por más de 2.000 millones de años, pues se calcula que las células eucariotas aparecieron en la Tierra hace 1.500 millones de años. Las células procariotas abarcan dos dominios de la vida, el dominio arquea y bacteria, mientras que el dominio eucaria está integrado únicamente por células eucariotas. Este dominio se subdivide en animales, plantas, hongos, cromistas y protozoos. Todos ellos están formados por células con núcleo. El éxito de los procariotas se debe principalmente a su forma de reproducirse. Utilizan una estrategia asexual llamada fisión binaria, que consiste en la duplicación de ADN seguida de la división del citoplasma, lo que da lugar a dos células hijas, de manera que una colonia que tenga disponibilidad de recursos puede duplicar su tamaño en un periodo corto de tiempo, además de haberse adaptado a ambientes inhóspitos. Estructuralmente, las células procariotas son más simples. Su estructura consta de una pared celular que las protege del ambiente. El citoplasma de las células procariotas, a diferencia del de las células eucariotas, no cuenta con citoesqueleto y está desprovisto de estructuras membranosas. Solo cuentan con mesosomas. Estos son pliegues de la membrana plasmática que se introducen al citoplasma. En ellos se llevan a cabo funciones de vital importancia, por ejemplo, la respiración y la fotosíntesis. Además de que a estas estructuras se ancla el único cromosoma circular con el que suelen contar los procariotas. Las procariotas pueden tener material genético extracromosomal, como lo son los plásmidos y moléculas de ADN también de forma circular. Si bien no hay compartimentos delimitados por membranas y especializados como en las eucariotas, sí hay zonas definidas en las que se llevan a cabo funciones. A estas zonas se les puede denominar organelos no membranosos. Un ejemplo de ello es el nucleosoma. Así se le denomina a la zona en la cual se encuentra condensado el material genético. Los procariotas son 10 veces más pequeños que los eucariotas. Además de la pared y membrana celular que todos los procariotas tienen, algunos pueden contar con glucocáliz o cápsula, pueden ser sésiles o tener movilidad a través de flagelos compuestos de flagelina o fimbrias, y pueden desarrollar pilis sexuales con los cuales, a pesar de no tener reproducción sexual, pueden recombinar su material genético y así tener variabilidad genética. Las células eucariotas evolucionaron a partir de los procariotas, por una sucesiva incorporación de endosimbiontes, tal como lo describe la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis. El origen del núcleo se explica en esta teoría como la internalización de una parte de la membrana celular. El material genético de los procariotas está anclado a la membrana, por lo cual la internalización de esta zona pudo generar un saco intracelular que envuelve al ADN. Se dice que las células eucariotas son más complejas porque poseen diversos compartimentos internos delimitados por membranas. Estos compartimentos los conocemos como organelos y permiten eficientar las actividades metabólicas de la célula, evitando la presencia de sustratos o enzimas en zonas inespecíficas, ya que actúan como barreras selectivas. Además, se consigue una mayor velocidad en los procesos químicos, porque las membranas favorecen la aparición de estructuras reguladoras que orientan el flujo de moléculas. Los eucariontes carecen de pared celular, pero cuentan con membrana plasmática. En el citoplasma se encuentra el citoesqueleto, estructura encargada de mantener la forma celular y el movimiento. En el citoplasma también se encuentran los organelos, tales como los lisosomas, vesículas que contienen enzimas para digerir macromoléculas y partes celulares. Las vesículas son sacos membranosos que transportan sustancias. Otro organelo es el aparato de Golgi, que se encarga de sintetizar, empaquetar y secretar productos celulares. Las mitocondrias son los organelos que se encargan de la respiración celular. Los peroxisomas son vesículas que contienen enzimas que ayudan a convertir el peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno. Los ribosomas se encuentran tanto en células procariotas como eucariotas y se encargan de realizar la síntesis proteica. El retículo endoplasmático puede ser liso o tener adheridos ribosomas, lo que lo hace tener una apariencia rugosa. En ambos casos, sintetiza moléculas de lípidos. El núcleo posee dos membranas y en él se contiene el material genético.
y los nucleolos son productores de las subunidades de los ribosomas. La célula animal no es la única célula eucariota. La célula vegetal y el resto de las células eucariotas tienen muchos organelos en común, pero todas tienen características particulares. La célula vegetal se caracteriza por poseer vacuolas centrales, pared celular y cloroplastos. Estos últimos le dan la capacidad de hacer fotosíntesis. Las células de los hongos también tienen pared celular, pero su composición es diferente a la de las células vegetales. En lugar de estar formada principalmente por celulosa, se conforma de quitina y se puede destacar porque contiene microcuerpos. Son estructuras que contienen diferentes enzimas, por ejemplo, los cuerpos de Woronин y los quitosomas. Las células de los protistas son muy variadas, dado que el grupo de los protozoos en sí mismo tiene una diversidad enorme. Pueden o no tener pared celular. En caso de tener pared celular, esta puede estar formada por celulosa o quitina. Todas tienen membrana plasmática. Algunos protistas tienen cloroplastos, algunos otros poseen una mancha ocular fotosensible que sirve para orientarse, algo parecido a un ojo primitivo. Pueden o no ser sésiles, pero si tienen locomoción, esta puede ser a través de flagelos, cilios o pseudópodos. Poseen vacuolas alimenticias en las que digieren su alimento y vacuolas contráctiles. Pueden tener micronúcleos y macronúcleos y algunos otros durante su ciclo de vida pueden formar plasmodios, es decir, una masa multinucleada de citoplasma. Así como el avance tecnológico en los microscopios en el siglo XIX permitió explorar la estructura celular y con ello generó todo un cambio en el paradigma científico, es preciso preguntarnos si ahora es necesario un nuevo cambio de paradigma. Contamos con microscopios que incluso nos permiten ver estructuras atómicas, microscopios que permitieron el descubrimiento de los virus, organismos que sabemos tienen un gran impacto en los seres vivos. Es esta la razón del establecimiento de la virología como una rama de la biología, pero dada su capacidad de coevolucionar con los seres vivos, y que al igual que todos contienen material genético con la información suficiente para producir proteínas propias y con ello replicarse, lo equivalente a reproducirse, la pregunta inevitable es, ¿están vivos a pesar de no estar formados por células? Y entonces, ¿es necesario redefinir la vida?